Buenas noches, damas y caballeros. Acá tenemos estadísticas actualizadas acerca del avance del coronavirus en América del Sur. Como pueden ver, Brasil está liderando en casos y en el número de muertos. Es el país que tiene más víctimas fatales. Lo interesante es que si nos enfocamos solamente en los casos, el primer puesto es para Brasil, luego Chile, Ecuador, Perú y así sucesivamente hasta Paraguay. Sin embargo, esto no tiene correlación con el número de muertos. Por ejemplo, vemos el caso de Chile, que tiene el 40% de los casos que hay en Brasil aproximadamente, pero pues no llega ni al 7% de los muertos que tiene el país carioca. Y al mismo tiempo podemos observar que Chile tiene más casos que Ecuador, pero claramente muchos menos muertos. Solamente el 16% de lo que registra la nación ecuatoriana. En el caso de Perú vemos que está en un nivel intermedio. La situación no es tan buena como en Chile, porque definitivamente tiene más muertos en proporción a su población, pero tampoco es tan crítica como en Ecuador. La Argentina es más poblada que el Perú, sin embargo, hay menos muertos. Colombia es incluso más poblado que Argentina o que Perú, ya que Colombia tiene casi 50 millones de habitantes, pero solamente hay 32 muertos. ¿No? Chile tiene 19 millones. De ahí podemos observar que proporcionalmente en Colombia hay menos víctimas fatales a causa del COVID-19. Muy bien Colombia. Luego Uruguay, Venezuela, donde observamos algo increíble, un país donde el mínimo vital es de 5 a 6 dólares al mes, donde hay colas, escasez, racionamiento, solamente registra 7 muertos. Impresionante, siempre y cuando sea cierto. Bolivia tiene estadísticas bastante modestas, me pregunto si será cierto o tal vez a causa de su aislamiento se ha salvado. Y Paraguay, bueno, que tiene solamente 3 muertos. Pero lo interesante de esta tabla es lo siguiente. Brasil actualmente está en medio de una recesión. ¿Me creerían si les digo que el mínimo vital en Brasil es menos de 200 dólares? Así como lo escuchan, menos de 200 dólares al mes, inferior al de países como Perú o Colombia, que tradicionalmente estaban por debajo de Brasil en ese indicador. Incluso debo señalar que el salario mínimo de Brasil es más bajo que el de países como Bolivia o Paraguay. La moneda de Brasil se ha devaluado con fuerza y el coronavirus podría agravar los problemas económicos de esa nación. Si en Brasil se aplican una serie de restricciones, como se lo ha hecho en otros países, esto puede producir un colapso de la economía, pero al no aplicarlas, se puede expandir la pandemia de forma exponencial. Mucho cuidado con esto. Y Ecuador, como todos sabemos, a diferencia de Chile o el Perú, Ecuador es exportador de petróleo y el precio del crudo ha caído considerablemente. Esto, más la crisis del coronavirus y el hecho de que Ecuador no puede devaluar su moneda porque no tiene moneda propia, esto le quita competitividad a las exportaciones ecuatorianas. Al grano, hoy en día las reservas internacionales del Ecuador son bajísimas. Ecuador tiene más o menos el 90% de la población que tiene Chile, pero solamente tiene el 10% de las reservas internacionales que tiene Chile. El Ecuador tiene más o menos la mitad de la población que tiene el Perú. Entonces debería tener el 50% de las reservas internacionales que tiene el Perú, pero no es así. Ecuador solamente tiene el 5-6% de las reservas internacionales que tiene su vecino del sur. Ahí vemos una crisis triple: económica, de salud y, claro, la económica la dividiríamos en dos. Un precio del petróleo que se está desmoronando y una moneda
que no puede devaluar porque no es su moneda, y esto le va a quitar competitividad a sus exportaciones. Bien por Colombia, que ha sabido manejar brillantemente esta crisis.